Buen día, estamos de nuevo en Los Tubos Televisión, www.lostubos.com. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Jaime? Excelente. Buenos días. Vamos a conversar con Joaquín Hurtado, un excelente narrador, cronista y activista social también. Buenos días, Joaquín. Buenos días, José Jaime. Joaquín, ¿cómo te fue en el fin de semana de toque de queda? Pues mira, en lo personal, me la pasé como he estado prácticamente toda la contingencia, encerrado por cuestiones de comorbilidades que padezco, pero no me afecta mucho porque soy un gran solitario, ufano de ello, y pues prácticamente no me alteró mucho la vida, ni mi mujer tampoco. Sin embargo, aquí alrededor de mi colonia, de mi barrio, prácticamente la vida transcurrió totalmente normal. Vi que la gente andaba incluso sin cubrebocas, andaba en la calle, se realizaban fiestas, lo cual me lleva a pensar que o es muy impráctica la medida esta de toque de queda light o simulado o bueno, cacareado del gobierno estatal, o bien solamente son bluffs de parte del gobernador y su equipo ante una situación que yo considero, y lo he expresado sobre todo en mis redes sociales, de Facebook, de que se le ha salido de control. Pero no voy a abundar más para luego tener más tema de conversación. ¿Cuál sería la fórmula ahorita que comentas esta dinámica que la gente pues no hizo caso? La verdad a mí me tocó también tener que salir en una vuelta y vi la ciudad con muchísima gente y como tú lo comentas sin cubrebocas, pero también he tenido la oportunidad de tener información de otros estados y otros lugares que se han dado también esta práctica de los fines de semana estar hasta mediodía en los restaurantes, que cerraran a las 10 de la noche y la gente sí hace caso. ¿Cuál crees que sería tú la dinámica o qué se conjuga aquí en el estado de Nuevo León por lo que no se da este grado de conciencia o de concientización de implementar estas prácticas y seguirlas como ciudadanos? Yo creo que esto es muy complicado a estas alturas. Esto tendría que haberse realizado con una máquina del tiempo, en este instante regresar el reloj, regresar esa máquina, como la de H.G. Wells, regresar el tiempo a principios de la epidemia. Estoy pensando, por ejemplo, a mediados de marzo. Entonces, a mediados de marzo se nos lanzó recordemos un poco de historia de cómo fue llegando esto. Cómo empezó a aparecer en México y en Monterrey. Entonces, desde aquellas fechas creo yo que sí hubo varios problemas, sobre todo en el manejo de la pandemia a nivel local, y lo que observábamos en cuanto a toda esta política informativa y de control, yo le llamo prácticamente control de daños, porque no se puede hacer gran cosa ante una epidemia que no tiene cura, no tiene vacuna y prácticamente desconocida en el mundo, ¿no? Entonces, desde aquella época recuerdo que empezaron las discrepancias entre la posición del gobierno federal, de López-Gatell y su equipo, y bueno, y el equipo de Secretaría de Salud Federal, con el gobierno estatal. Y recuerdo que cuando aparecieron los primeros casos que precisamente llegaron a San Pedro, vía personas que andaban de viaje, esquiando en Vail o algo así en Colorado, empezó como una especie de pánico, un terror pánico, y empezamos a ver compras desatadas, es decir, voy a decirlo de esta manera, lo normal en cualquier colectividad. O sea, lo normal en el sentido de que habrá gente que va a entrar en un pánico, terror pánico, y va a cometer toda clase
va a tener toda clase, mostrar actitudes desde mezquinas hasta, bueno, irracionales, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos algunas personas a decir que sería bueno que se coordinara perfectamente en el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno estatal, con el gobierno federal, a fin de crear una sola línea y para el control, el seguimiento, la atención, etcétera. Y aquí entonces el gobierno empezó como a mostrar síntomas de una soberbia, de una arrogancia completamente indebida, imprudente. Esa arrogancia de que nosotros somos punta de lanza, somos un Estado con altos estándares de salud, de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces se empezó como a sentirse muy ufano esa autoridad y se dejaron de hacer cosas, entre ellas haber diseñado toda una política de educación social, de concientización social, y estar continuamente sin soltar por ningún momento digamos, la línea, ¿no? Sin soltar, ahora sí, la política, que cualquiera que hubiera sido, que debería haberse sido. Prácticamente se nos culminó a meternos en casa de manera muy temprana. Algunos lo hicimos sin necesidad de que se nos dijera, porque entendíamos la gravedad de la situación, porque bueno, teníamos familia que vive en Estados Unidos, yo tengo un hijo que es neurocientífico y vive en Alemania, entonces desde allá ya recibíamos noticias de cómo se estaba poniendo la cosa. Y entonces nosotros decidimos confinarnos. Y así lo hicimos con nuestros familiares, sobre todo aquellos que presentaban algún tipo de problemática por la edad o por otro tipo de padecimientos. Y ahí seguimos todavía, cuidándonos mutuamente, cuidándonos mucho en ese confinamiento. Entonces, les comentaba que entonces las discrepancias empezaron a ocurrir, se fueron agudizando esas diferencias, mientras el gobierno federal decía, cuidado con los cubrebocas, no son ahorita muy útiles porque la información con la que contamos, la que tenemos en este momento, nos dice que no son de gran utilidad si no son los tapabocas con el alto estándar requerido para filtrar virus. Bueno, aquí se insistía en cubrebocas y ese tipo de cosas, ¿no? Que empezaban a confundir a la población. De tal manera que llegó un punto, fueron transcurriendo las semanas, los meses, y derivó, y todo esto vino a desembocar en unas actitudes o bien unas posiciones autoritarias. Por ejemplo, y otra vez, regresando un poco al principio, por ejemplo, utilizar la práctica del terror, de sembrar el terror en la población de parte de la autoridad para confrontar un virus. Yo tengo muchos años trabajando en el tema de VIH y SIDA. Y lo primero que aprendimos, porque probamos de todo también como organización comunitaria, probamos de todo, pero recuerdo muy bien que en muchos talleres, tanto a nivel nacional como internacional, viajé casi por muchas partes del mundo, se nos decía que las peores prácticas, las que no debían seguirse, era aterrorizar a la población. No se justificaban ningún fin, no era justificable ningún medio de meter pánico, de meter terror, de meter miedo en la población con el fin de controlar un problema de salud pública. Entonces recuerdo que vimos unas imágenes creo que fue gente mandada, no sé si por la autoridad municipal o por el estado, y con gente que se metía en los vagones del metro con ataúdes. Y lo oí, creo que fue del Estado, porque oí al secretario Manuel de Davo diciendo que iban a poner
ataúdes incluso en la macroplaza, y que iban a tener ahí unos tráileres cargados con muertos, para que la gente se concientizara. Es decir, una posición, una actitud paternalista, una actitud patriarcal muy chocante para un pueblo que se ufana, una sociedad que se ufana de estos estándares educativos y sociales, de desarrollo social. Pues bueno, esto era completamente contraproducente. Y así fueron pasando las semanas, hasta desembocar en la criminalización del contagio. Es decir, te voy a penalizar si dolosamente contagias a otra persona. Otra de las prácticas indebidas. Otra de las prácticas que nunca jamás deben de usarse para controlar una epidemia. Se observaban, se vieron estos tipos de prácticas. Por ejemplo, yo observé algunas imágenes de India, no se diga China, quizás Rusia o algunos países con antecedentes o con gobiernos más autoritarios que nuestros, ¿no? Y bueno, pues allí se controló a través de la fuerza pública y a través de manos dura. Pero en países democráticos o que aspiran a unas democracias, a la democracia, no son correctas. Y vienen luego a derivar en situaciones más complejas. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Por eso todo esto tiene una historia, y yo como cronista estoy registrando todo, porque si bien hice una crónica sobre el virus, la erupción del virus del SIDA en nuestra comunidad de Monterrey, y otra situación también que vivimos fue todas las diferentes maneras de segregar, de lastimar, de excluir, de discriminar, que fuimos padeciendo a lo largo de las décadas, con el tema de un virus que, ojo, es mucho más peligroso, mucho más letal que el coronavirus. El coronavirus es peligroso porque se desconoce y acaba de prácticamente saltar del animal al humano. Pero del virus del SIDA sabemos mucho. Entonces, estas prácticas discriminatorias lo que hacen, y estigmatizantes, discriminatorias, excluyentes, lo que hacen es que la gente siga teniendo prácticas de alto riesgo, pero ahora sí, o de manera clandestina, tratando de evadir el ojo de la autoridad y del resto de la sociedad, y esto es mucho más peligroso. Entonces, todo lo fueron haciendo prácticamente mal. Lo único bueno que yo veo es de que sí hubo un equipamiento rápido de los hospitales, hubo una acción inmediata. Yo, por ejemplo, me trato en la clínica sección 50 de maestros, padecíamos un desabasto brutal de todo, estaban los anaqueles vacíos. Pues bueno, les quiero decir que desde una visita que hizo el gobernador a las instalaciones de este hospital, hasta la fecha, ya han pasado 3 meses, yo voy cada mes a surtir medicamentos, los anaqueles están repletos de medicinas. Es decir, había dinero, no sé dónde estaba, y entonces se empezó a usar de nuevo en atender a la gente. Y ahora ya no hay filas, ya no hay aglomeraciones y ese tipo de cosas. Eso, un punto a favor. Sin embargo, ya llegamos a un punto donde los hospitales están en alerta roja porque están ya prácticamente al punto de saturación, de colapso, y también el personal está fatigado, tiene una burnout, está muy ya por encima de sus capacidades humanas. Es así como veo la situación. Entonces, ¿qué podríamos, para responder a tu pregunta, qué podríamos ahorita hacer? No volver a practicar, a tener esas prácticas que además, como vi ahora en los tubos, que una nota periodística de que el director de transporte, que hasta creo que lo vi llorando en cámaras ahí en la opinión pública y muy afligido por esto, tuvo una reunión familiar y todo el mundo sin cubrebocas y todo, es decir, y además lo presumió en redes sociales. Ese tipo de contradicciones, de mensajes contradictorios, son los que no deben de ocurrir, son los que confunden a la gente y además la hacen que baje la guardia. Ahorita estamos en una de las crestas, porque vamos a tener varias, pero esta es una cresta muy peligrosa, tanto por la cantidad de virus circulante, de personas que pueden contagiar,
personas en la calle y además de que los hospitales están ya prácticamente rebasados. Entonces, ahorita es cuando deberían de afianzarse ciertas políticas, ciertas prácticas, y humildemente el gobierno debería de reconocer que efectivamente el gobierno federal tenía razón en este punto, en que nunca se nos debió de prometer que estaba todo arreglado, que estaba nomás esperando a los enfermos, de que esto lo íbamos a solucionar y que porque Monterrey somos prácticamente el non plus ultra de las sociedades occidentales y no sé qué tantas demagogias más, ser más humildes y reconocer de que el coronavirus no respeta y mucho menos respeta a una sociedad cuando esta sociedad está inmersa en este tipo de contradicciones. Y en un país, además, con estas fricciones políticas, estas divisiones políticas que trajo la 4G. Entonces, vimos a un gobernador muy activo prácticamente en políticas y en prácticas sediciosas junto con otros, y allá haciendo políticas de no sé qué tantas cosas. Bueno, cosas necesarias, pero creo que había otras vías y tenía que bajarle un poco a ese activismo que era contraproducente, imprudente y además peligroso. Y ahora aquí estamos, ¿no? Nos sentimos un poco abandonados y que esto se va a alargar. Si bien tenemos una curva algo regulada, es decir, algo blanda comparativamente con España o Italia, pero es una curva de largo aliento, una curva larga, que esta no vamos a salir pronto. Es hasta ahí donde lo veo. ¿Y qué podemos hacer? Pues insistir y a tratar de llegar a la conciencia de la gente, pero no utilizar ni el terror, ni el miedo, nada de terrorismo, de que te vas a morir, y menos esos mensajes del doctor de Manuel de la O, de que ayúdenme, porque no es a ti, es que esto es comunitario, esto es ayudarnos entre todos. Si bien vivimos en un individualismo desde hace, yo creo que cientos de años, muchos años en estas sociedades occidentales, yo creo que deberíamos de insistir en el tema de lo comunitario, de salir y pensar en que tenemos que ayudar a proteger a los demás para que los demás nos protejan. Es decir, cambiar completamente esa rutina de comunicación social, modificarla radicalmente y ahora sí tratar de involucrarnos todos y no estarnos continuamente repitiendo de que la muerte, además porque el mexicano tiene una relación muy extraña con la muerte, ¿no? O sea, nos gusta mucho ser seducidos por ella y seducirla. Entonces, como que con el tema de la muerte, les digo, no nos funcionó en el SIDA. En el SIDA nos funcionó decirle a la gente, ¿quieres seguir teniendo prácticas sexuales, cualesquiera que estas sean? Usa condón. No hagas esto, no hagas lo otro, y mira, sigue tu vida como tú la quieras, gózala. Es decir, cambiar el mensaje negativo por mensajes positivos. Pero no soy especialista en esto. El coronavirus es otro tipo de infección, es otro tipo de transmisión, es otro tipo de fenómeno, y también estoy aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Joaquín, yo creo que hay que dejarse de simulación, porque nos venden, entre comillas, un estado de excepción, con esto de que hablas del autoritarismo, paternalismo y demás, pero parece un estado de simulación y de banalidad estereotipada, donde, por ejemplo, lo que mencionabas ahí que sacamos en los tubos de esta reunión que tuvo el directivo de movilidad, o el muñequito de Manuel de la O, y diciéndonos que porque él sobrevivió a una cornada de un toro, ahora vela por nuestra salud. Ese tipo de banalidad, yo creo que hay que acabar en esa comunicación, de la nueva comunicación que se puede hacer todavía a partir del gobierno del Estado, ¿no crees? Claro que sí. Y qué bueno que lo mencionas, porque mencionaste una palabra clave que para mí es algo nuevo ahora que estoy un poco más relacionado con lecturas filosóficas, pero para mí fue muy sorprendente enterarme de que, por ejemplo, una vez que nuestra querida amiga ya fallecida, en paz descanse, Dulce María González, presentó un libro mío, y ella hablaba del concepto de banalidad del mal. Es decir, es aquel mal
que no, que prácticamente no tiene ninguna, no es algo que venga de una entidad divina, ni es algo que tenga una finalidad por encima de las voluntades particulares de cada uno de nosotros, con una finalidad monstruosa, si quieres, terrible, pero que tiene un fin. No, la banalidad del mal, o el mal banal, es ese mal que se hace prácticamente desde las prácticas burocráticas. Y entonces vi yo a un Manuel de la O, un burócrata, un pediatra, puede ser excelente, yo no lo conozco, no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, prácticamente me salí yo también de tener esos contactos con el tema del VIH y SIDA. Otras organizaciones siguen teniendo contacto con él, yo no lo conozco personalmente. Y hablan de un hombre bien intencionado, un hombre noble, un hombre bueno, etcétera. Pues todo eso me pinta a un Adolf Eichmann, que era un hombre bueno, un hombre de familia, un hombre dedicado, un hombre perfecto, ¿no? Perfecto en su vida privada, pero era un criminal. Y sin llegar yo a comparar, no son puntos de comparación, pero sí en el tema de la banalidad. Es decir, banalizar una epidemia, una pandemia de estas dimensiones, por lo que estamos viendo, del número de muertes, del número de enfermos, de familias, de economías destrozadas, de países de rodillas, de aviones en tierra, de que ya los mexicanos no podemos. Yo tenía un viaje, por ejemplo, a Alemania, pues no sé cuándo lo vaya a poder hacer y cada vez hasta pierdo el boleto. Cosas así que a todos nos afectan de una manera u otra. Mis hermanas tienen negocios pequeños y están prácticamente quebradas, y así por todas partes. Entonces, tanto dolor, tanta desgracia encima de nosotros, para que nos hagan con que, miren mi muñequito y miren, qué bonito la foto, qué bonito el sexo de mi nieto que está por nacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso habla precisamente de que estos burócratas que nos gobiernan no quieren aceptar que ellos son responsables, y van a hacerlo, y la historia lo va a juzgar. Son los grandes responsables si esto se va a resolver a través de una gran catástrofe, y que vamos a ver más bajas, más muertes, más enfermos, más problemas económicos, más despidos, más quiebras, etcétera, y más garrote duro de parte del gobierno, y ese tipo de problemáticas sociales, legales, jurídicas, etcétera, de derechos humanos sobre todo. Entonces, todo esto es un caldo terrible, ¿no? Pero bueno, yo también creo que el pueblo en general, y no es porque esté aquí haciendo eco de los dichos del presidente, pero creo que más bien acudo yo a algo que leí de Fernando Savater. Y él decía que en general la humanidad, el humano era bueno, era bueno. Y había excepciones de gente psicópata, sociópata, desalmada, terrible, ¿no? Pero en general, incluso la humanidad se estaba cada vez más apaciguando, ¿no? Históricamente. Todo esto me lleva a pensar de que el pueblo es muy resiliente, y el pueblo prácticamente va a arreglar estos problemas, lo va a arreglar. Y lo que menos esperaría yo es que la autoridad obstruyera los esfuerzos de la misma gente. En mi barrio somos gente ya mayor, somos gente que ya sobrepasamos los 50, 60, 70 años, jubilados la mayoría. Pues bueno, yo les quiero decir que en esta calle yo no he visto mayores problemas. O sea, la gente aquí está encerrada. No veo, por ejemplo, en las clases más bajas, en la colonia donde yo nací, donde viven mi padre y mucha familia mía, ahí la gente anda en la calle, no cree en el virus, no le importa. Es decir, como que tiene esto que ver con el grado también de educación. Entonces, observando todo esto, yo pensaría en que, bueno, había que como sectorizar y observar y hacer como una especie de mapa, un mapeo de toda la ciudad, en qué sectores hace más falta enfatizar mensajes, ¿no?
Pero no son mensajes de que cuídate, de que ayúdame a mi gobierno, de que, ese tipo de cosas, sino hablar claro. Yo lo que insisto es que nos hablen claro. O sea, yo estoy de acuerdo en que tenemos que meternos en casa, pero estaría más de acuerdo si, por ejemplo, mi servicio médico, que no les cuesta nada, tuviera algunas unidades para distribuir los medicamentos que tengo que ir yo, transportarme prácticamente hasta la colonia Mitras, salir de mi casa con todo el temor del mundo, por mi condición de problemas que tienen que ver con mi inmunidad, y exponerme a ese tipo de cosas. Y entonces hacer filas, hacer el tipo de cosas que veo no solamente en el IMSS, veo en muchas partes. ¿Qué les costaba entonces invertir un poco y tener unidades para que hubiera farmacias ambulantes? Y ya algo leí de Luis Eugenio Toda ahí en Milenio, y lo ha sacado. Dice, ¿por qué no tenemos también unidades para atender rápidamente cualquier inquietud de sintomatología en las casas, ¿no? En las mismas casas de la gente? ¿Por qué no salgan y no se expongan? No expongan a otros. Ese tipo de cosas son las que yo creo que son ese control, esa reducción de daños. Eso lo aprendí también en VIH-Sida. En el VIH-Sida no, por ejemplo, los canadienses en Vancouver no podían controlar una epidemia más terrible, que era la epidemia de transmisión vía intravenosa por usuario de drogas, opioides, etc. Entonces, en lugar de sacar la macana y castigarlos y encerrarlos, lo que hizo el gobierno fue distribuir metadona y algunos otros sustitutos de estas drogas duras, y tenían unidades, que yo las vi, y tenían unidades recorriendo estos barrios donde había gran prevalencia, alta prevalencia de este tipo de usuarios. Y a mí me admiraba, porque yo decía, bueno, yo vengo de un país donde se nos dice que no hay que promover la drogadicción, no hay que promover este tipo de prácticas, que aquí se está promoviendo, pero las presentaciones que nos hacían y nos mostraban era que los números en cuanto a transmisión de VIH-Sida iban a la baja, es decir, se reducía el daño en cuanto a VIH. No podían impedir que la gente siguiera cayendo y siguiera utilizando drogas duras, pero lo que sí hacían es que los tenían en casa, los tenían en sus departamentos y hasta ahí les llevaban la metadona. Joaquín, sí, nos tenemos que ir. Podemos continuar esta conversación, si tú quieres, la próxima semana. Si nos aceptas algunas otras preguntas, ¿te parece? Claro que sí, y ahí vamos acumulando más temas. Con mucho gusto y muchísimas gracias a ambos. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Hasta luego. Miriam, nos vamos. Nos vamos. Gracias a ustedes también por conectarse.